sino lo que se genera es un aumento en los precios. O sea, tú tienes dos variables en la economía, precio y cantidades. Y nos interesa que la que absorba los efectos sean las cantidades, no los precios. Ahora, la pregunta siempre es, ¿cuál variable es más fácil de mover? ¿Las cantidades o los precios? Los precios. Mover las cantidades implica todo un esfuerzo de capital, laboral, de captación de recursos, de ponerlos en dinamismo, de que esos proyectos que se pongan en práctica sean rentables. O sea, es un proceso complejo. Es aumentar la producción de la economía. Mientras que aumentar los precios es nada más hacer un cambio en los números. ¿Ok? Si tú estás en un proceso donde estableces controles cambiarios para poder mantener el tipo de cambio fijo, la producción no va a aumentar. La producción puede que aumente por otros motivos, pero no porque hay más dinero en la economía. Ese más dinero en la economía lo que va a producir es una distorsión inflacionaria. Si tú estás en tipo de cambio flexible, el efecto lo recoge el tipo de cambio. O sea, él es el que aguanta el golpe, vamos a entenderlo así. Es como que se pone un escudo. Aquí está el escudo ante el choque. Este es un problema que implica también una economía dolarizada. Porque si ustedes observan, establecer una libre convertibilidad, en el caso de si yo establezco 1 a 1, es como que si yo dolarizo la economía. Si yo dolarizo la economía y tengo un problema que me implica exportar menos, con lo cual ingresan menos dólares, como no tengo el mecanismo de devaluación, si estoy en esquema administrado o depreciación, si estoy en un tipo de cambio totalmente flexible, entonces no tengo la posibilidad de amortiguar el choque. Este es un argumento que usan la mayoría de economistas o de personas que no están a favor, están en contra de la dolarización. ¿Por qué están en contra de la dolarización? Pues precisamente por esto. Porque tú quedas sin posibilidad de amortiguar los choques. Cuando tú tienes posibilidad de o bien devaluar o bien dejar que el tipo de cambio lo fije la oferta y la demanda, o sea, rotación, el tipo de cambio que aguanta el golpe. ¿Cuál es el golpe? Un shock de oferta que te puede llevar a una recesión, o te puede estar llevando no a una recesión sino a un proceso de inflación, o sea, recalentamiento de la economía en el pico. No, en el flexible. Cuando se refiere a efecto de ofertas, ¿hay más oferta? No. Porque cuando la tasa de interés hay un exceso de oferta de bienes. No, pero es que el shock de oferta no responde a cambios de la propia economía. Un shock es un efecto externo. Por eso se llama ciclo económico real, porque es un shock real. Ejemplo, una pandemia. Ejemplo, una catástrofe natural. Ejemplo, una guerra en Medio Oriente. A ver, la guerra no está sucediendo aquí, la guerra está sucediendo por allá. ¿Qué tengo yo que ver con que esa gente allá esté en guerra? Pues nada. Pero el hecho de que estén en guerra allá va a crear un problema en el mercado, y si yo participo de ese mercado me trae un efecto. ¿Y cuál es el efecto? Vía precios. Si yo soy comprador de petróleo, recibo un shock negativo. Si yo soy vendedor, recibo un shock también, pero positivo. Es decir, si hay una guerra en Medio Oriente, ¿qué es lo que ocurre? Que un país como Estados Unidos recibe un golpe. ¿Por qué? Porque le están duplicando o triplicando los precios del combustible, que es el que mueve la grasa de su economía, el aceite de esa economía. En ese caso también se hace política monetaria. Claro, pero con tipo de cambio no lo puedes hacer. Porque la política monetaria no, entonces tienes que ir al tipo de cambio flexible. Es decir, en la práctica, por eso les dije, esto le va a ayudar a entender esto económico. Abandonar el patrón. O sea, cuando se abandonó el patrón, fue
una recomendación de un señor. Exacto. Para poder hacer política monetaria. Porque ya Mundell y Fleming, que son también, Mundell también es premio Nobel, Mundell había descrito el modelo. Este modelo que yo les estoy aquí presentando. Este modelo es Mundell-Fleming, no se lo había dicho hasta ahora, pero este modelo es Mundell-Fleming. Con base en el modelo de Mundell-Fleming se genera una consecuencia que es la tríada o la trinidad imposible. ¿En qué consiste la trinidad imposible? En que tú no puedes tener al mismo tiempo, vamos a ponerlo por acá. Aquí nos está explicando de ese lado. Aquí se podría decir que nos está explicando aquel lado del patrón Moro y aquí ya Exactamente. la actualidad. Claro, yo les estoy explicando en la teoría, pero les muestro los casos en los que esto ha ocurrido en la realidad. Pero esto es como que si viajamos a Marte, colonizamos Marte y queremos establecer una sociedad en Marte. Pues la teoría ya la tenemos. ¿Ok? Si tenemos un tipo de cambio fijo, vamos a tener un efecto. Vamos a tener la inflación al mínimo, ciertamente, en caso de que se respete. A ver, yo le puse la libre convertibilidad dólar-peso argentino, pero es que a su vez, durante el periodo desde la guerra, desde el final de la Tercera Guerra Mundial hasta el 71, también hubo libre convertibilidad de dólares por patronol. El Banco de la Reserva Federal estaba obligado a emitir tanto dólares como reservas en oro tuviese. Porque si alguien iba a cambiar dólares por oro, el banco tenía que entregarse. Y creo que esa fue la cuestión, ¿no? De que realmente eso no se cumplió. Exacto. De que sí emitieron una. Exacto, empezaron a emitir por encima. Porque la administración, por un lado de Carter y luego la de Kennedy, expandió los gastos fiscales en los años 60, empezaron a gastar más de los ingresos tributarios y entonces tuvieron que empezar a emitir por encima. Que cuando ocurre un shock real, ¿cuál es el shock real? La guerra del petróleo, o sea, la guerra del Medio Oriente que hace que cree la crisis del petróleo. ¿Por qué? Porque esto de acá se abandonó, ¿por qué? Por la crisis del petróleo. ¿Qué fue la crisis del petróleo? Una subida en los precios del petróleo, que automáticamente deprecian el dólar. ¿Por qué? Porque el petróleo se vende por dólares en el mercado internacional. Cuando suben los precios del petróleo, no es otra cosa que se está cayendo la demanda de dólares. Por lo cual automáticamente se genera el exceso de oferta de dólares. ¿Qué es lo que decía Milton Friedman? Bueno, a ver, yo puse el caso de recesión, pero también lo puedes ver al contrario. Lo puedes ver desde el punto de vista de un caso inflacionario. Lógico, si estás en recesión, haces política monetaria pasiva. Si estás en inflación, haces política monetaria efectiva. ¿Okay? Puedes tener un proceso inflacionario. ¿Okay? Que era lo que ocurría. La inflación sin aumento en la actividad económica. O sea, incumplimiento de la curva de Phillips. La estanflación. Cuando se genera la estanflación, ¿qué es lo que recomienda Milton Friedman? Milton Friedman dice, oye, el problema es que hay demasiado dinero. Entonces no aplica política monetaria expansiva, sino aplica la contraria. Y cuando aplica la contraria, no solamente es que sube la tasa de interés, sino que como lo que tiene es un aumento en los precios del petróleo, lo que hacen es frenar el ataque. ¿Qué pasó después de esto? Que hay una repolítica. Cuando los señores del Medio Oriente y los países miembros de la OPEP se dieron cuenta que esto era poderoso en términos de precios,
empezaron a generar todo lo que fuese posible y tuviese su alcance para aumentar los precios. Y Estados Unidos, Europa y Japón, los países compradores, tenían que protegerse. ¿Y cómo se protegían? Haciendo política monetaria. O sea, al final Friedman no fue más que un ejercicio de patriotismo por defender y proteger a su nación, a los Estados Unidos. En este contexto, y aquí es donde viene la política, en este contexto Venezuela pertenecía a la OPEP y sigue perteneciendo a la OPEP, y Venezuela se puso del lado de los demás miembros de la OPEP, con lo cual se puso en contraposición automática con los Estados Unidos. Al ponerse en contraposición automáticamente con los Estados Unidos, eso trae un problema. Porque el problema es que tú estás del otro lado. Pero si tú estás del otro lado y tú no le entras al rey del asunto, tú tienes que jugar bien las cartas. Porque si no juegas bien las cartas, te van a reventar. Y en 50 años, ¿qué es lo que nosotros podemos decir de esto? Que Venezuela salió reventada por ponerse a jugar un juego que no debía nunca haber jugado. Esto tiene muchas implicaciones, más de las que los propios libros te dicen. Muchas implicaciones. Entonces, la política monetaria no es más, la política económica en general, pero en este caso la monetaria no es más que una estrategia para jugar un juego. Es una estrategia. Y cuando tú diseñas un modelo, identifica que con el antiguo sistema o esquema no te funcionaba, tienes que ver en qué esquema te sirve. El esquema que te sirve es flexible. Porque cuando tú haces política monetaria en el esquema flexible, es restringir la cantidad de dinero, que es controlar por el mercado monetario. Entonces, tú lo que le estás poniendo es un stop al precio del petróleo. Y al ponerle un stop al precio del petróleo, le están haciendo un contrajuego a los miembros de la OPEP, porque los miembros de la OPEP juegan con las cuotas y crean conflictos bélicos, y crean conflictos armados, y crean inestabilidades para crear crisis en los mercados. Una vez que tú tienes ese proceso, entonces los otros que son los compradores, bueno, yo te voy a jugar con mi arma. Mi arma es el dinero. Y de ahí la política monetaria en términos monetaristas. ¿Me explico? ¿Qué pasa a partir de aquí? Ya se los adelanto, pero eso lo van a ver en fiscal. La política fiscal con tipo de cambio flexible queda anulada. No se puede hacer política fiscal. Este es el debate keynesiano monetario. Claro, es que es parte del mismo debate. Por eso les dije, con esta clase cerramos esta parte de ISDS, porque luego vamos a entrar al consenso. ¿Ok? Ahora bien, esta curva Y en tipo de cambio flexible pierde preponderancia a la política fiscal. Repito, no voy aquí a hablar de eso porque eso lo van a verificar. Pero lo que sí deben llevarse claro es que la política monetaria tiene efectividad máxima en tipo de cambio flexible. Mientras más flexible es el tipo de cambio, más poder tiene la política monetaria. A partir de allí, de hecho, ¿qué es lo que vamos a suponer? Estás en un caso inflacionario. Estás en un caso inflacionario implica restringir la cantidad de dinero. Si restringe la cantidad de dinero, que sería llevarla de M1 a M0 otra vez, ¿qué es lo que va a ocurrir? Que la MN se mueve. Pero Estados Unidos tiene un poder, que es que la tasa de interés la fija. O sea, no va a suceder aquello de que entran y salen capitales, porque la tasa de interés, al mover su propia tasa de interés interna, mueve la mundial. Entonces, básicamente, si lleva la tasa de interés mundial de aquí está encareciendo el dinero. Y al encarecer el dinero, abarata el petróleo otra vez. Le hace el contrajuego. Y se protege del choque de oferta. Al disminuir la demanda de dólares. No, al disminuir la oferta de dólares. Sí, entiendo. La crisis del petróleo se convierte en los precios, lo que hace que se demande menos dólares. Claro, pero en ese momento había una discusión si era que la inflación se daba porque era una inflación por los costos. Y luego estos señores, entre ellos Friedman, Félix, el propio Lucas, el mismo Sargent, entre otros, pero
principalmente Friedman, que fue el que asesoró la administración de Nixon. Lo que ellos entendieron y hicieron el aporte a la teoría económica es que la inflación de costos en realidad es parte de la misma inflación estructurada. Lo que tú tienes es que tienes un exceso de oferta de dinero. El problema lo tienes por el lado del mercado monetario. O sea, si los precios del petróleo están subiendo, no se debe estrictamente o solo y exclusivamente a una caída en la oferta petrolera, sino a que hay un exceso de oferta de dinero. Si yo restringo la oferta monetaria, entonces le estaré también poniendo un tope o un techo a ese aumento de los precios del petróleo. Entonces, si yo veo que la tasa de interés de Estados Unidos la sube, ¿qué va a pasar con los precios del petróleo? Los precios del petróleo se van a, como mínimo, sostener, mantener y probablemente caer. Y aquí le estoy dando economía financiera, o sea, le estoy explicando estrategias de inversión. Si tú ves que la política monetaria es flexible, es laxa, baja la tasa de interés, entonces hay que invertir en contratos petroleros. Invierto en petróleo. Estados Unidos mueve la tasa de interés hacia arriba porque está restringiendo la cantidad de dinero. Saco el dinero de contratos petroleros y lo meto en los bonos de la deuda. Y ese es el juego. Entonces, conclusión, con política monetaria, el tipo de cambio flexible se permite. Ojo, no caigan en la tentación de que si yo hago política monetaria con tipo de cambio flexible, voy a aumentar el PIB hasta el eterno. No. Es en caso de emergencia, en caso de shock, en caso de que yo tenga que usar la bazooka. O sea, repito, este es el enfoque correcto como tienen que ver esto. Si no se está ahí, simplemente no. Si no se está ahí, simplemente yo, como se mueve la actividad económica, muevo la oferta monetaria. Mantener la inflación, los precios están. Sí, pero eso crea un problema. Aquí estamos hablando. Eso crea un problema. Si no creara un problema, la teoría económica hubiese llegado hasta ahí. Y el debate lo ganaba Friedman y ya. Pero el problema vino después. En finales de los 70. Y ahí fue donde Lucas hizo su aporte a la teoría económica. Y una pregunta, Ana, con esta disminución de la demanda de dólares, ¿se ofrece menos dólares? ¿Se demanda menos? No hay una disminución en la demanda de dólares. La demanda de dólares yo no la he tocado para nada. Lo que hay una disminución es la cantidad demandada de dólares. Ojo, esto es disminución 1. No confundan cambios en la demanda con cambios en la cantidad demandada. Esto simplemente es que está demandándose menos, pero no porque esté cayendo la demanda. Lo que está es subiendo el precio. Subiendo el precio, en este caso, del lado del mercado financiero. En el mecanismo de transmisión. Dicho en otros términos, le estás dando o estás aumentando el poder adquisitivo de la moneda. ¿Por qué? Porque estás disminuyendo su oferta. ¿Me explico? No es que esté cayendo la demanda, no. Lo que estás ajustando a la nueva oferta. Yo les digo a ustedes que la política monetaria, para poder que tenga efecto, si lo digas saber en clase de la práctica, para que tenga efecto es estabilidad en la demanda de dinero. Estabilidad en la demanda de dinero es que no se esté moviendo. Pues si ya se está moviendo, cambia las cosas. ¿Okay? Entonces, con la crisis del petróleo, lo que busca que no sé cómo decirlo, disminución de la demanda. No, disminución de la oferta de dinero. Disminución de la oferta de dinero. ¿Qué te encuentra otro equilibrio? Cada una demanda, si tú restringes la oferta, aumenta el precio. Aumenta el poder adquisitivo, disminuye la presión de inflación. ¿Y cuál fue el efecto entonces de los mayores precios del petróleo sobre el dólar? La secuencia es así. Ocurre el aumento del precio porque hay la crisis del petróleo. Como se da la crisis del petróleo, empieza a generarse esa expansión de los precios, ese crecimiento acelerado de los precios desde finales de los 60
60, o sea, 69, 70, 71. Específicamente en el 71, entonces tomaron la decisión de abandonar el ahorro para poder restringir la cantidad de dinero de tal suerte que no se afectara la actividad económica, sino que lo que se afectara fue el mercado especulativo. Y por ahí empieza el proceso. Por ahí empieza el proceso. O sea, aquella discusión de cuál tenía más preponderancia, o mejor dicho, cuál anulaba a la otra, es decir, la transaccional a la especulativa, o la especulativa a la transaccional, en realidad con tipo de cambio flexible son ambas. Y con esto concluye esta clase, es con tipo de cambio fijo se da una tríada imposible. La tríada imposible es la siguiente, que es una consecuencia del modelo de Turner. Es la siguiente: si ustedes tienen, vamos a ponerlo por acá, si ustedes tienen tipo de cambio fijo, libre movilidad de capitales, y autonomía del Banco Central, bueno, pues resulta que esto no se puede tener los tres al mismo tiempo. O tienes esos dos, o tienes estos dos de abajo, o tienes estos dos, estos otros dos. ¿Me explico? Si tienes tipo de cambio fijo y tienes libre movilidad de capitales, no tienes Banco Central autónomo, porque no tienes política monetaria, porque es lo que te acabo de explicar. Ahora, si quieres tener Banco Central autónomo con tipo de cambio fijo, no puedes tener libre movilidad de capitales. ¿Ok? Que este es el caso venezolano actual. Tienes sanciones, no tienes libre movilidad de capitales, puedes tener un tipo de cambio semifijo y así, y a su vez tener un Banco Central con política monetaria, que es lo que está haciendo actualmente el Banco Central. O, por otro lado, si quieres tener libre movilidad de capitales y movilidad de política monetaria, o sea, Banco Central autónomo, no puedes tener tipo de cambio, sino esquema, tipo de cambio flexible. ¿Entendés? Entonces, este sería el caso, digamos, venezolano, que es el mismo caso chino. Por eso es que Venezuela está aplicando el modelo chino en buena medida. A ver, no del todo, pero en algunos aspectos sí. Este sería el caso actual argentino, que siguen teniendo tipo de cambio fijo, pero tienen libre movilidad de capitales. Actualmente la Argentina de hoy, pero no tienen política monetaria. Que por eso es que Milei dijo que la política que intentó aplicar Macri iba a fracasar, y de hecho fracasó fue por esto. Aunque pusieron tipo de cambio libre, igual no le sirvió. Y digamos, lo contrario, que sería esto, sería básicamente Estados Unidos, por ejemplo. Tiene libre movilidad de capital, tiene política monetaria.